¿Cómo están, amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina? Esto es un nuevo programa de elecciones 2022, un espacio en el que los candidatos y participantes en las elecciones regionales y municipales de este año exponen sus propuestas. Vamos a tener hoy al candidato al gobierno regional del Callao por el movimiento regional Más Callao, el doctor Ciro Castillo Rojo Salas, con quien vamos a conversar en unos minutos. Antes, vamos a enterarnos un poco más sobre su trayectoria. Adelante con el video. Bien, unos cuantos tips sobre la trayectoria profesional del doctor Ciro Castillo Rojo, a quien le saludamos y le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar en nuestro programa, doctor Fidel. Ciro. Muchas gracias. Bien, bueno, ahí, doctor, hemos visto algunos aspectos de su vida profesional, pero usted en estos años también ha desarrollado una trayectoria política. Y bueno, sobre eso sería interesante también informarle a nuestra audiencia, ¿no? Acá habíamos visto que tenía usted postulaciones anteriores electorales que datan del 2014, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, y también llama la atención pues que estas hayan sido con diferentes agrupaciones políticas. Ahora usted está yendo por el movimiento regional Más Callao, es un grupo independiente, entendemos. Así pero es. el que haya usted pasado por Acción Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Somos Perú, ¿no cree que tal vez pueda suscitar alguna interrogante respecto a su trayectoria política en los electores? Mira, Fidel, no creo si es que tenemos en cuenta lo siguiente. En el Perú estamos en una crisis política. Los partidos políticos nacionales hace aproximadamente 25 años que no ganan en la mayoría de las regiones del país. En las regiones se han creado las organizaciones políticas regionales y hace poco se han desembarcado, por decirlo en un término coloquial, 15 partidos de los grandes nacionales. No está más el APRA, no está el PPC, no está la Casita, el Pescadito. 15 organizaciones no están más en el escenario político nacional. Y de los partidos regionales, muchos de ellos pues han cometido una serie de tropelías y el resultado de todo esto es que tenemos el panorama actual. Partidos políticos que no se han modernizado, partidos regionales que se han convertido en cierto caciquismo local, pero en lo que a mí respecta, te puedo decir, todo el tiempo hemos participado en política desde el año que tú señalas, invitado por todos los partidos que has mencionado. En ningún partido he recibido en absoluto ninguna prebenda, ni yo he accionado en ese sentido. Por lo tanto, mis invitaciones han sido como una persona independiente y creo que en el país, una vez más, nos estamos dando cuenta que eso de izquierdas y de derechas es algo maniqueo. Hay derechistas en la izquierda e izquierdistas en la derecha. Desde aquellas épocas hemos intentado inclusive forjar una organización de centro, una organización que trate de ser el fiel de la balanza. No se ha podido porque desgraciadamente también la formación, la organización de partidos nacionales no solamente requiere de ingentes cantidades de dinero, sino que hay todo un sistema burocrático que impide a los partidos participar. De tal suerte que hace poco nosotros, un grupo de personas, hace 2 años y medio aproximadamente en el Callao, nos hemos reunido y hemos forjado lo que es Más Callao, una organización que se está construyendo sobre los escombros que nos dejaron 25 años de pésimo gobierno por su incapacidad
y por la corrupción en la que estuvo envuelto, por decirlo menos. La prueba de ello es que tenemos pues gobernadores que están todavía presos, exalcaldes que están presos, un exgobernador que recién acaba de salir de la cárcel y otros protagonistas políticos que en confluencia con bandas organizadas de la sociedad, de la comunidad chalaca, pues cometieron lo que ya sabemos, 25 años de lo que prácticamente era un secuestro político. Ajá. Bueno, usted ha mencionado el tema de la corrupción e incluso la gestión actual del gobierno regional pues está inmersa en eso. Sobre eso seguramente vamos a volver dentro de unos minutos. Usted mencionaba a Más Callao como un movimiento independiente que se está forjando con ciudadanos independientes. Así es. Reunidos alrededor de la figura suya que bueno, tiene, pues, es conocido y como ya habíamos dicho antes, también ha tenido experiencia postulando, ha postulado usted al Congreso y también al gobierno regional. Así pero es. Esto nos puede llevar a preguntarnos, usted como médico cirujano reconocido, ¿por qué ahora o por qué desde entonces, desde hace ya casi 10 años, intenta entrar en la gestión pública, entrar a un cargo de elección pública? Bueno, la respuesta cae por su propio peso. La situación actual que cualquier observador, por más empírico que sea, nota en la sociedad en la que se desenvuelve en su comunidad, lo obliga a dos actitudes, o a ser un indiferente o a participar en la política. Y como decía Sócrates hace 3000 años, si las personas de a pie, las personas, digamos, que no tienen nada que ver en los quehaceres públicos, no se meten en la política, siempre vamos a estar gobernados por los peores. De tal suerte que en mí primó ese criterio. Yo soy sanmarquino por mi formación universitaria y cayetano por el posgrado, pero lo que más me he podido dar cuenta y que ha significado un detonante en mi vida es un incidente familiar que tuve hace aproximadamente más de 10 años, donde pude observar que la reserva de sensibilidad humana, de moral, de ética, si es posible, está en la población peruana, de todas las clases sociales, porque en dicha oportunidad se mostraron solidarios y fraternos conmigo, me apoyaron gente de clases muy elevadas, como también gente muy sencilla, muy humilde. Probablemente la mayoría fueron gente muy humilde, ¿no? Se refiere usted sin duda al caso de su hijo, Ciro Castillo, desaparecido, fallecido en el Colca, ¿verdad? Sobre eso sería interesante para nuestra audiencia conocer la visión que tiene usted sobre el desenlace judicial de este caso. Bueno, el desenlace judicial en estricto es que el caso sufrió lo que se llama un archivo provisional. Yo no soy abogado, soy un médico, pero la evaluación que puedo hacer es de que desgraciadamente pues nuestros sistemas políticos no solamente están corroídos por la corrupción, sino que están absolutamente desarticulados, desorganizados, y eso hace que sean inoperantes. No se pueden llevar adelante ningún tipo de acciones conjuntas, articuladas. ¿Por qué? Porque no se tiene un mando único, porque no se tiene una selección apropiada. Por ejemplo, no se pueden enviar pues a búsquedas en las montañas a policías de tránsito, por poner un solo ejemplo, etcétera, etcétera. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es una falla de tipo institucional tremenda, que además tiene como telón de fondo, como repito, la corrupción. Bien, bueno, luego de hablar un poco sobre la trayectoria suya, incluso este tema que lo llevó a usted también a la palestra, ¿no? Tristemente también, porque no es natural que los padres tengamos que despedir a nuestros hijos, ¿no? Lo natural es lo inverso. Pero bueno, después de conocer un poco más su perfil, su posición al respecto, vamos con las propuestas, doctor Castillo Rojo. La corrupción. La mencionamos hace un momentito y usted dio ejemplos de cosas que han pasado en el Callao al respecto. Y bueno, tenemos también a una gestión actual también cuestionada, implicada en procesos. ¿Qué va a hacer usted para que este tipo de cosas, de casos, no se repitan en una eventual gestión suya en el gobierno regional? La corrupción es la resultante de los años de pésimo gobierno que hemos tenido. Es la resultante histórica de eso. No aparece de la noche a la mañana. Para ello nosotros hemos diseñado una estrategia. Creemos que se debe de atacar, como es
natural las distintas causas de corrupción. Debemos atacarlo por el lado educativo, por la familia, que es el eje central con la cual vamos a trabajar, por el deporte, la educación, etcétera, etcétera. Pero la estrategia nos dice que tenemos que atacar básicamente la criminalidad callejera, porque está dentro de nuestras competencias. Me refiero a los robos de celulares, a los robos de asaltos y además también a la microcomercialización de droga. Eso es gran parte de la corrupción. Creemos que ya en el Callao no debe haber más drogas ni drogos. Creemos que en el Callao tenemos que empezar a trabajar con las juntas vecinales. El propósito de esta estrategia no es solamente de aspecto técnico o policíaco o punitivo, como queremos decir, sino básicamente que el SAR por la seguridad ciudadana y contra la corrupción que vamos a impulsar para que se pueda mover toda esa estructura anquilosada de seguridad ciudadana del CORESEC, del Comité Nacional, Regional, Distrital, etcétera, y que no estén pintados en la pared como es hasta ahora, sea pues esta punta de lanza, esta cabecera de playa que queremos introducir en esta guerra contra el delito, a través del SAR por la seguridad ciudadana y contra la corrupción. Además creemos que se debe dar el ejemplo, cosas muy prácticas que nos ha dejado pues la corrupción que ha pasado durante muchos años y largamente y con mucha tristeza en nuestro país. Aquellas cámaras que se usaban para verificar o controlar o constatar que estaban entregando rumas de dinero, esa tecnología y esa manera de pensar se debe utilizar ahora para controlar en las oficinas, en las gerencias, para que no suceda lo que está pasando últimamente, con actos de violación, tráfico de dinero, en fin. Creo que, y yo voy a poner el ejemplo en mi gestión. Mi gerencia va a tener una cámara que las estamos denominando cámaras de transparencia, para que se pueda ver absolutamente todo lo que hace el gerente ahí en ese momento. Si lo tiene en mi oficina, pues lo tendrán todos los gerentes. Por lo tanto, eso es en la práctica hacer una gestión de transparencia. Cuando usted dice que va a impulsar la figura de un SAR anticorrupción, debemos entender que va a designar a una persona intachable y bueno, que se encargue del tema en general. ¿Qué es lo que va a hacer concretamente al respecto? ¿Qué características tendría que tener un funcionario de esa índole? Vamos a designar a una persona que no necesariamente puede ser un policía. En el mejor de los casos lógicos sería bueno que sea un general con experiencia o un oficial de la policía, pero también puede ser un civil. ¿Qué características debe tener? Primero, que debe ser un líder. Es decir, si nosotros tenemos una estrategia anticorrupción, debe ser un estratega, no necesariamente, no solamente un técnico contra la corrupción. Un estratega. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar una política de gobierno regional que va a vincular a las comisarías, a los gobiernos locales, o sea, las municipalidades, las juntas vecinales y todos los órganos vivos de la ciudad, ¿no es cierto? Esto tenemos que complementarlo, por supuesto, con tecnología de punta, drones en los puntos de visualización, etcétera, más patrulleros, más policías. Pero lo importante es que la función de este SAR por la seguridad ciudadana y contra la corrupción va a significar dinamizar esas estructuras anquilosadas, como digo, del CORESEC y las otras instituciones por la seguridad ciudadana que no están funcionando. Las curvas de delincuencia, los indicadores de delincuencia están en ascenso, no han disminuido. Todas las gestiones, incluidas las de los ministros, incluidas los procesos en donde se ha tratado de incursionar o intervenir en las regiones, no han dado resultado. El crimen sigue en aumento. En el Callao las calles siguen tiñéndose de sangre y lo que es peor, se están reclutando, nos están arrancando a jóvenes de 12, 13 años como sicarios. Esto tiene que parar. Las drogas y los drogadictos no más en el Callao. Creemos que esto tiene que pararse de manera drástica y estamos
generando este tipo de estrategia, de tal suerte que en los 6 primeros meses nosotros podamos ver reducida ostensiblemente la delincuencia callejera, ostensiblemente el crimen de las calles, microcomercialización de drogas, arranchamiento de dinero, el robo de celulares. Lo estamos viendo en países cercanos como en El Salvador. No es una cosa nueva, solamente hay que tener la voluntad de hacerlo, la voluntad de querer ser correcto y ejercer una política anticorrupción desde la región. ¿Debe mantenerse el estado de emergencia en el Callao, doctor? El estado de emergencia no ha alterado sustancialmente la curva de los indicadores de delito. Creo que muchas veces el estado de emergencia, como trae consigo el hecho de que se pueden obviar una serie de pasos dentro de la administración, puede ocasionar también algún grado de falla en ese sentido. Es decir, ya no se pasan los filtros necesarios para gastar el dinero. De tal manera que, más allá de un estado de emergencia, hay que aplicar políticas correctas contra la corrupción y contra el crimen desde el gobierno regional, pero jamás de manera aislada, sino junto con las juntas vecinales, con la comunidad organizada. Hay también el problema de la tugurización en varias partes del Callao, la precariedad, que también eso engendra delincuencia, doctor Castillo Rojo. Las zonas altas pues tienen un problema de acceso a servicios públicos bastante grave. Y, bueno, no solo esas zonas, hay otras también que están pues al borde, los famosos barracones, que también pues albergan lamentablemente a veces a mucha gente que se dedica a hacer actividades fuera de la ley. ¿Qué va a hacer para mejorar la situación, el acceso a los servicios básicos de esas personas? Hay un sinnúmero de factores pues que condicionan lo que es el estado de extrema pobreza y el estado delincuencial que existe en el Callao, que no es otra cosa también que un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, o tal vez hasta una caja de resonancia de lo que pasa en el país. Nosotros tenemos un plan, el plan se llama Plan de Regeneración Urbana. ¿En qué consiste? Solamente con un ejemplo, me acuerdo que hace unos 20 años atrás los grifos eran unos pequeños artefactos que parecían refrigeradoritas en las esquinas. Después vino una gran inversión y después de esa inversión tenemos los grifos, los enormes grifos que tenemos. Pero ¿cómo se hizo? Se hizo no forzando a los dueños de los anteriores grifos o los locales donde se iban a construir los nuevos a que abandonaran sus locales, no. Lo que se hizo fue comprarles los locales, hacer los grifos que existen ahora. En la costa, en la ribera del mar, que va desde la punta hasta los límites con San Miguel y tal vez más allá, nosotros creemos que se debe establecer una zona en donde es posible recuperar toda esta parte. Es posible hacer ese mismo fenómeno que les estoy poniendo como ejemplo, para que de tal suerte que existiendo una serie de edificios, casas, etcétera, en estado ruinoso y tugurizado, se puedan hacer tremendos edificios, casas modernas, edificios modernos, para que financiados de tal suerte que se pueda albergar a los que eran los dueños y además construir. Pero para ello hay que hacer lógicamente primero el saneamiento físico-legal de los mismos. Eso lo podemos hacer rápidamente y creemos que con este plan de regeneración urbana, además de trabajar en la costa del Callao, podríamos establecer un sistema de rompeolas que permita pues la ubicación de una franja marítima donde se puedan ejercer deportes acuáticos, etcétera, etcétera. En ese sentido es que funcionan muchos otros lugares como Guayaquil, Barcelona. Esos ejemplos hay que copiarlos y superarlos si es posible. Creemos que se puede recuperar. Para eso estamos proponiendo un shock de inversiones en el Callao. Creemos que se necesita del capital privado y del capital público también para poder invertir la situación de, digamos, exclusión financiera en que vive la mayor parte de la población chalaca. Es necesario que las
pequeñas y medianas industrias crezcan, florezcan. No es posible que tengamos que ver 4 o 5 señoras que venden sándwiches alrededor de los muelles norte y sur, cuando esto debería ser un lugar donde florezcan las industrias, donde nosotros podamos decir, pues el puerto nos está dando de comer. Ni siquiera la pesca artesanal está funcionando adecuadamente. El terminal artesanal que tenemos, pues, debe agua y luz. Tenemos un maltrato sistemático contra nuestros pescadores, y ni qué hablar de las embarcaciones peruanas. Ya no existen embarcaciones peruanas, de tal manera que esto se tiene que revertir dentro de nuestras competencias. Eso de las embarcaciones lógicamente corresponde al gobierno central. Espero no estar pidiendo peras al olmo, porque también se tiene que tomar cartas en el asunto. Bien, usted ha mencionado pues una política favorable a las inversiones, y la mejor forma de atraer inversiones a un lugar me parece que es dando seguridad, ¿no? Es todo un complejo problema que tiene varias aristas, ¿no? Un aspecto es la seguridad para que puedan ir los visitantes. Otro aspecto también la conservación del ambiente que se vive ahí. Hay zonas del litoral chalaco que son pues están prácticamente en abandono por la contaminación. Hemos tenido también el caso de la contaminación por el accidente de Rexol. Bueno, sobre ese tema tan importante que es el cuidado del litoral, la recuperación, como usted decía hace un rato, ¿qué más podría ofrecerle al electorado? Miren, el cuidado medioambiental ya no solamente es una tarea, sino es una obligación. Estamos hablando de los humedales del Callao, estamos hablando de toda el área ecológica de Ventanilla, estamos hablando de un área de evacuación paralela a la ribera, a la costa de Ventanilla, y estamos hablando también, dentro de la ecología moderna, de lo que es la desorganización del tránsito y del tráfico que hay al interior del Callao. La contaminación por metales pesados arroja cifras y arroja situaciones alarmantes. Se están haciendo estudios ahora donde se han encontrado, ha hecho un médico, un neonatólogo, plomo en la sangre de los niños recién nacidos. Imagínense, lógicamente que vamos a encontrar plomo en el cabello, en las paredes. La intoxicación, el envenenamiento plúmbico es terrible, y la afección neurológica que tiene, pues trae como consecuencia el acrecentamiento de la violencia en el Callao. Por otra parte, creemos que el tránsito también es un tipo de contaminación moderna y urbana. Se debe de reorganizar. La avenida Fawcett tiene alrededor de 6 pasos a desnivel que tienen que ser construidos. Los tiene Provía Nacional. Creemos que eso lo debe tener Provía Regional. Si no se lo dieron antes es porque tenían la sospecha de que no iban a construir nada, y estaban en lo cierto. Porque esos gobernantes, esos alcaldes de aquellas épocas, pues todavía están purgando prisión. Muy bien que lo hayan hecho así, pero ahora necesitamos esos 6 pasos a desnivel para agilizar el tránsito en la avenida Fawcett. Y necesitamos un complejo, un trébol, un complejo aéreo de desviación del tránsito en lo que se refiere la desembocadura de Atalaya desde Gambetta hasta el Callao. Ahí se va a hacer pues este complejo que va a significar los camiones pesados abajo y los autos ligeros por la parte superior o aérea, en 2 o hasta 2 niveles o 3. ¿Qué significa además de todo esto? Que se tiene que reordenar el tránsito. Desde los letreros de señalización de tránsito hasta las vías de evacuación que tiene el Callao. De tal manera que vamos a estudiar bien, y ya se ha hecho ese estudio en algún momento, no estudiar, sino una mesa de concertación para ver si los vehículos pesados solamente deben transitar hasta las 5 de la mañana, desde las 11 hasta las 5 de la mañana. Vehículo pesado que esté en las calles, como en otros países, pues tendría que ser sancionado. Las pistas y las veredas alrededor de los muelles norte y sur, o alrededor del terminal marítimo, pues se han convertido en patios de maniobra de todas estas gente que tiene embarcaciones. Por lo tanto, eso no debe ser así. Tenemos que
hacer que ellos tengan su propio patio de maniobras, reordenar el tránsito, reordenar la vialidad y hacer a través de ello una serie de obras de infraestructura que va a dar miles de puestos de trabajo para los jóvenes. Y hacer además que el derecho de los chalacos se vea respetado en el sentido de que toda obra de construcción civil tenga un 80% por lo menos de mano de obra de residentes en el Callao. Bien, estamos amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina con el doctor Ciro Castillo Rojo, quien es candidato a la gobernación regional del Callao. Vamos llegando ya al final de este encuentro con usted, señor Castillo Rojo, y le preguntamos sobre el sector al cual usted pertenece, la salud. ¿Qué es lo que prevé? ¿Qué es lo que ofrece para mejorar el acceso de los chalacos a servicios inmediatos médicos, ¿no? Dice que una atención médica a destiempo es como una especie de camino a la enfermedad. Pero, ¿qué ofrece usted a los chalacos en este aspecto? Solo primero quisiera hacer una reflexión, Fidel. Efectivamente, una atención a destiempo no es atención médica ya. ¿Y dónde se debe hacer la atención médica inmediata? En los primeros anillos de contención de la enfermedad. ¿Cuáles son los primeros anillos de contención? Los centros y los puestos de salud. Desgraciadamente, como decimos en el Callao, el chip lo tenemos invertido. No solamente en el Callao, ni solamente en esta última época. Esto es una cosa atávica desde el inicio de la República. Se ha privilegiado la medicina recuperativa, es decir, tratar al enfermo cuando ya está enfermo. Y no se ha tomado en cuenta la medicina preventivo-promocional, que sí lo han tomado en cuenta muchos médicos que han sido elogiados, peruanos que han sido elogiados en el extranjero, como Manuel Núñez Butrón, por ejemplo, médico que nadie lo conoce acá, pero sí lo conocen como pionero de la medicina preventiva en el mundo. Además de ello, nosotros creemos que hay que ser justos. El Callao es un departamento, es una región, no es el apéndice de ningún otro departamento, con el debido respeto que tenemos a los departamentos, digamos, circundantes y al mar, ¿no? Tampoco somos un apéndice del mar, queremos ser un pivot en la costa del Pacífico. Pero para ello es necesario hacer justicia también. El Callao tiene una cantidad de enfermos de cáncer que ya requiere tener un hospital de cáncer regional, el primer hospital de neoplásicas. Hay zonas que por su densidad demográfica y su ubicación y su accesibilidad geográfica requieren también un hospital como Pachacute. Necesitaríamos también, como decían los franceses, toda ciudad o todo departamento que se precie debe tener su manicomio, pues tendríamos que tener un hospital de salud mental. Es decir, la gente va a decir, ¿de dónde viene el dinero? Pues el dinero con los 2.000 millones que se tienen acá por diversas fuentes y los 1.200 millones del canon aduanero, nosotros creemos que no bastan, pero estamos abriendo este shock de inversiones. Hay que abrir las puertas a la inversión privada, a los buenos empresarios peruanos, nacionales, chalacos, extranjeros que quieran invertir por el progreso y el desarrollo del Callao. Además, vamos a proponer algo importante. En salud es necesario también generar toda una conciencia de lo que es la medicina preventivo-promocional. Para ello tiene que haber estímulos para la gente que quiere trabajar en lo que llamamos periferia de salud, en los anillos de contención. La pandemia ha originado como consecuencia que nos descuidemos el resto de enfermedades que se han embalsado. Y por lo tanto se han generado bolsones de tuberculosis, bolsones de desnutrición, de anemia, de enfermedades infectocontagiosas y ahora con esto de la viruela del mono que está empezando a aparecer. Creemos que es necesario abocarnos a esas emergencias también. Además de que en el caso del COVID tenemos que tener en el primer año de gestión el 100% de vacunados con tercera dosis. Eso es lo que estamos planteando en salud. Creemos que es necesario también la competencia de todos los demás sectores, una medicina, digamos, preventivo-promocional, que es lo que más necesita el Perú y el Callao. Muy bien.
Entonces entendemos que se está ofreciendo usted un hospital para el cáncer y un hospital para la salud mental en el Callao. Es uno de los ofrecimientos de su campaña. Bien, doctor Castillo Rojo, vamos ya llegando pues ahora sí al final de este espacio, de esta conversación con usted sobre sus propuestas. Unos minutos para que se dirija a nuestra audiencia con unas palabras finales, por favor. Quiero hacer una invocación a todos los políticos que se encuentran en campaña, para que más allá del resultado que pueda tener estas elecciones, hagamos una sola fuerza por nuestro querido puerto, contra la enfermedad, por más salud, por más educación, por más seguridad ciudadana, por más inversiones públicas y privadas, y luchemos, logremos una ley que permita que el Callao sea zona franca y al mismo tiempo un shock de inversiones. Los que tenemos corazón chalaco, los que creemos en este puerto, queremos devolverle la vista hacia el mar, que no esté más de espaldas, debemos de hacer un esfuerzo por superar cualquier antagonismo y luchar juntos por el progreso y por devolverle la dignidad a las familias chalacas. Bien, el doctor Ciro Castillo Rojo Salas ha estado con nosotros en elecciones 2022. Él postula al gobierno regional del Callao por el movimiento Más Callao. Le agradecemos su presencia y haber venido hasta nuestros estudios, doctor. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta un nuevo espacio con más propuestas y más candidatos aquí en la Agencia de Noticias Andina. Buenas tardes.